Se trata de Pablo Tonelli, diputado nacional de Juntos por el Cambio. Es miembro del Consejo de la Magistratura, es abogado, además es abuelo de 6 nietos. 7 nietos. Ah, bueno, llegamos tarde con eso. Sí. 7 nietos, no estaba bien, yo lo dije mal. Y de La Plata el hombre, ¿no? Sí, sí. ¿Hincha de Estudiantes o No, por favor. de Gimnasia? De Gimnasia, Sí, claro. del Lobo. Del Lobo, sí. Sí. Casi, viste, cuando se enojan, saltan. Como el ministro de Economía, Martín Guzmán. Sí, Como Guzmán. sí. Más que hincha. Fanático. Sí, en La Plata es dura la rivalidad entre Gimnasia y Estudiantes, porque como estamos... Todos juntos. Claro, en la ciudad de La Plata prácticamente no hay gente que sea hincha de otro club más que Gimnasia o Estudiantes. Algo parecido pasa en Rosario también, ¿no? Claro, exactamente. Muy parecido. Lo de Rosario es parecido. Bueno, Pablo, hablemos de boleta única. Consiguieron el dictamen, pero por un solo voto. Sí, 58-57 quedamos. Pero bueno, es muy importante que nuestro dictamen, es decir, el dictamen que propicia la aplicación de la boleta única haya sido el dictamen de mayoría, que hayamos tenido en la comisión más votos nosotros que el kirchnerismo, lo cual de alguna manera augura que podemos aprobarla en el recinto la semana que viene, lo cual sin duda sería un gran paso adelante en materia electoral en la Argentina, claro. En materia de votación, porque el cambio respecto del actual sistema es realmente importante y trascendente, ¿no? Después tenemos dos problemas, ¿no? Que pase el Senado, donde ahí el Frente de Todos tiene mayoría, ustedes tienen 33 senadores, deberían aliarse con algunos senadores de las provincias, que no sería una locura que acompañen esto porque les pueda servir. Pero hoy apareció un tercer filtro, ¿no? Según un diputado el Topo Rodríguez creo que lo dijo, del Peronismo Federal, parece que Guado de Pedro mandó un mensaje como diciendo, miren que esto lo puede vetar el presidente. Bueno, en teoría puede hacerlo, la Constitución lo autoriza. Ahora sería, me parece un error político muy grave de parte del presidente si el Congreso aprueba la modificación del procedimiento para votar, que él lo vete, sobre todo cuando el oficialismo no ha expuesto razones valederas para oponerse a la boleta única. Ha dicho que la discusión es muy rápida. Hace 15 años que empezamos con boleta única. En 2007 yo presenté el primer proyecto de boleta única. 15 años llevamos discutiendo. Ha dicho que el actual sistema no está tan mal. Es decir, no ha dicho... Dieron algunos argumentos políticos. Hoy lo hablamos con Leandro fuera de cámara, que la boleta única en un país presidencialista puede llevar a la fragmentación del poder político. No es así, de ninguna manera. De ninguna manera, porque inclusive la boleta única, una de las posibilidades que tiene es la de marcar la lista completa, de manera que se puede perfectamente votar la lista completa del presidente sin fraccionar, sin mezclar el voto, digamos, para presidente de una lista, para senadores de otra, para diputados de otra. Eso no hay ninguna ningún razón. sistema perfecto, pero es más transparente la boleta única que la boleta Pero sin duda, además la múltiple. boleta única tiene una ventaja que nadie la pudo refutar en la discusión que hemos tenido en estos días en el Congreso. Que hoy a la tarde yo cuando me tocó hablar la marqué. Y que es la siguiente, es el único sistema que le garantiza al elector de manera absoluta y total que cuando entra al cuarto oscuro puede votar por el candidato o el partido de su preferencia. Con el actual sistema esto no está garantizado, porque si en el cuarto oscuro faltan boletas de algún partido, de alguna agrupación, y no hay un fiscal que las reponga, porque recordemos que la obligación de reponer las boletas es de los partidos, si no hay un fiscal que la reponga, ese elector que entra al cuarto oscuro y no encuentra la boleta de su preferencia, no tiene más remedio que votar en blanco o a otra... ¿Va a cambiar la representación política de la boleta única? Porque otra cosa, ahora le voy a dejar a Leandro, que él es politólogo, además ya ha estudiado este tema. Algo que a mí me da la impresión de que va a favorecer a las fuerzas políticas menores, que les cuesta imponerse en el sistema de boleta múltiple, van a tener igualdad de chance con los grandes partidos, y esto va a ser mucho más un Congreso quizás un poco más heterogéneo del que tenemos. Yo no creo que haya grandes cambios en el resultado de las votaciones, pero lo que sí va a haber, sin la menor duda, va a ser más transparencia, más eficiencia y sobre todo esto, la garantía para los electores de que pueden elegir al candidato de su preferencia. Hoy yo recordaba en la Cámara, el artículo 37 de la Constitución dice que el Estado debe garantizar a los ciudadanos los derechos políticos. Hoy no está garantizado el derecho político del elector, porque corre el riesgo, como a muchos les ha pasado, y como suele ocurrir, de entrar al cuarto oscuro y no encontrar
la boleta del candidato o de la agrupación por la que quiere votar. Esto se termina con la boleta única. Entonces, si ha habido en el pasado un solo elector, uno solo, que no haya podido votar por el partido de su preferencia, eso solo justifica que adoptemos la boleta única para que todos podamos a la hora. Porque no hay momento en el cual el ciudadano es más soberano y ejerce de manera más concreta. Eso lo decía en el comentario editorial, bueno, es la esencia de la democracia. La esencia de la democracia y la esencia del ser ciudadano es ejercer el derecho de elegir a quien nos gobierna o a quien uno quiere que lo gobierne. Imagínense ustedes la frustración, mucha gente que nos está viendo seguramente lo habrá padecido, la frustración que implica entrar al cuarto oscuro y no encontrar la boleta del candidato al que uno quiere votar, claro, o la candidata, y tener que votar otra cosa distinta o votar en blanco. Es una frustración tremenda. Además, es una violación de un derecho. Bueno, todo esto se termina con la boleta única. ¿Cómo se va a determinar el lugar que cada fuerza y cada candidato va a ocupar dentro de esa boleta única? De acuerdo con el proyecto, con el dictamen que hoy aprobamos, en las PASO los lugares van a ser por sorteo y en la general por el orden que en las PASO obtuvieron los partidos políticos. El que sale primero el en las más PASO. Votado primero y el que le sigue segundo, tercero, etcétera. Pero en las PASO por sorteo. ¿Y cuándo se estipula, si esto es aprobado, tanto en diputados como en el Senado, que se va a aplicar? Porque al cambiarse la boleta, me imagino que tiene que haber una campaña de concientización, de educación al electorado, ¿no? La campaña está prevista en el dictamen, se la pone a cargo de la Cámara Nacional Electoral y la idea es que la boleta única se aplique y se use el año que viene. Ya el año que viene. Tanto en las PASO como en la general, exactamente. Tonelli, lo saco unos minutos del tema de boleta única y lo llevo a otro tema del cual, como diputado, a usted le compete, que es el tema del Consejo de la Magistratura. Sí. Estuvo el doctor Gil Avedra, flamante presidente del Colegio de Abogados, lo cual para mí no es un dato menor que Gil Avedra, un prestigioso jurista, fue uno de los jueces que juzgó a las juntas militares, con una historia en el derecho, profesor consagrado en la Universidad de Buenos Aires, presida al Colegio de Abogados. Así es. Digo, a mí me parece que le da mucha calidad al Colegio de Abogados, digo, lo prestigia muchísimo. Ahora, él también, por supuesto, tiene peso propio y ya su posición respecto a un organismo tan importante como el Consejo de la Magistratura empieza a tener peso, ¿no? Hoy habló. Sí, hoy estuvo en la Cámara, hubo otros invitados, él estuvo entre esos invitados. Básicamente él nos transmitió 10 preocupaciones en torno a una posible ley del Consejo de la Magistratura, que son preocupaciones que compartimos. ¿Todas? Yo, en mi caso particular, sí. ¿No? ¿Qué opina Gil Avedra, por ejemplo, de que el Consejo de la Magistratura esté presidido por un miembro de la Corte? Fue justo lo único sobre lo que no se pronunció. ¿No se pronunció? No se pronunció porque él dijo que, a su modo de ver, esto era un tema estrictamente político y que como tal correspondía que lo resolviera el Congreso. Él se refirió a esos 10 temas que le pareció que eran temas de índole estrictamente jurídica que requerían atención. Pero respecto de la presidencia no se pronunció porque dijo, esta es una decisión política, tanto puede ser una cosa como la otra, lo tienen que resolver ustedes los diputados. ¿Y ustedes están de acuerdo junto por el cambio que se sea? Porque sí, Jimena Latorre fue que estuvo con nosotros, sí, ¿no? Que es flamante consejera. Sí, Jimena. Estuvo con nosotros hace un tiempo atrás y nos dijo, yo tengo dudas de que esté bien que el No, yo no tengo ninguna. De que el presidente, que la Corte presida. No sé, por lo menos lo quiero discutir. Yo no tengo ninguna duda y además en Juntos por el Cambio tampoco tenemos dudas y nuestra posición como interbloque es sostener y defender que el presidente de la Corte Suprema presida el Consejo de la Magistratura, por múltiples razones. En primer lugar, porque nos parece bien unificar en esa presidencia la cabeza de lo que es el gobierno del Poder Judicial, que hace la Corte Suprema, claro, y la administración del Poder Judicial, que hace el Consejo de la Magistratura. En segundo lugar, porque nos parece que la presencia del presidente de la Corte en el Consejo le da a los debates y a las discusiones otro tono, lo eleva un poco por encima de lo que a veces son disputas verdaderamente partidarias en el Consejo de la Magistratura. Podría ser muy beneficiosa esa presencia para resolver tal vez el problema más grave que hay entre el Consejo y la Corte,
que es el presupuesto. Claro, el tema del manejo del dinero. Exactamente. Hoy en día, desde hace ya muchos años, tenemos una Corte rica y un Consejo pobre. Al Consejo nunca le alcanza el dinero más que para pagar los sueldos, nunca queda nada para infraestructura, para ese tipo de cosas. La Corte, en cambio, es rica. Bueno, nosotros queremos discutir este tema. Cuando el presidente de la Corte esté sentado en el Consejo y venga el administrador y diga, presidente, no tenemos plata, se nos acabó, y ustedes en la Corte tienen unos cuantos miles de millones. Bueno, a lo mejor eso sirve para solucionar estos problemas. Y hay más razones, pero en definitiva nosotros vemos bien que el presidente de la Corte presida el Consejo de la Magistratura y defendemos... ¿Cómo es el sistema viejo, cómo era? Porque, por ejemplo, si el Consejo de la Magistratura sanciona a un juez, ¿esa sanción puede ser vetada por la Corte Suprema? Pues, bueno... Porque, digo, si esto es así, al llevar al presidente de la Corte Suprema al Consejo de la Magistratura que va a sancionar al juez, lo hago juez y parte al presidente de la Corte. La primera ley del Consejo de la Magistratura, la que se sancionó en 1997, y que vale la pena recordar que fue casi por unanimidad en diputados y por unanimidad en el Senado, esa ley preveía un Consejo de la Magistratura de 20 miembros presidido por el presidente de la Corte. Y así funcionó durante muchos años. Lo que ocurría en los expedientes disciplinarios, cuando el Consejo aplica una sanción, como la propia ley del Consejo prevé la posibilidad de recurrir esa sanción ante la Corte Suprema, es que en aquel entonces el presidente de la Corte no votaba y se excusaba. Claro. Votaban los restantes 19 miembros, porque después le tocaba... Le tocaban los reclamos. Exactamente. Bueno, supongo que lo mismo ocurrirá de aquí en más. Ya tenemos de nuevo al presidente de la Corte presidiendo el Consejo, aún sin que hayamos sancionado una ley, porque esto es lo que resolvió la Corte. No, pero la ley esta podría determinar que el presidente de la Corte se tendría que excusar ante un caso que él después tenga que rever como... No es estrictamente indispensable, eso es una decisión que tiene que tomar el juez, porque también puede decidir, yo quiero votar en este expediente para aplicarle o no una sanción disciplinaria a determinado juez, y si en todo caso, si después hay un recurso a la Corte, me excuso en la Corte. Claro. Esta es una decisión que la tiene que tomar en cada caso, de manera individual, el propio presidente de la Corte. Vos tenés una pregunta, porque ahora quiero volver al tema de lo que dijo Alberto Fernández, pero vuelvo al tema de la boleta única. No estás muy convencido, ¿no? Digo, de que sea lo mejor. Por lo general, se trata de un tema, yo estudié ciencia política, vos lo sabés, se trata de un tema técnico también, ¿no? En un punto. Y cuando por lo general se partidiza como se partidizó y hay posiciones tan vehementes que de un lado dicen esto le va a hacer bien a la democracia y del otro lado dicen esto es el peor de los cucos, tiendo a dudar, ¿no? Y una de las preocupaciones que tengo, viendo las democracias de la región, Chile, Perú, bueno, en Brasil también sucede, es la fragmentación política al interior del Congreso y gobiernos que no tienen mayoría en el Congreso y que es muy difícil gobernar de esa forma. De hecho, Perú, por un particular diseño constitucional, tiene mucho problema para que los presidentes terminen su mandato. Pero en Argentina eso no sucedería. Sí puede llegar a suceder si se confirma la boleta única, favorece la fragmentación del sistema de partidos políticos, que los gobiernos que asuman tengan mucha dificultad en el Congreso. Yo no sé cómo lo mira Pablo. Por eso. Entiendo la preocupación. Ahora, la experiencia demuestra que esto no es tan así, de acuerdo, según el sistema que se adopte. Si nosotros hubiéramos optado por el sistema santafesino, en el cual hay una boleta para cada categoría, es decir, habría una boleta para presidente, donde están todos los candidatos, otra para senadores y otra para diputados, esto de la fragmentación podría ocurrir. Pero nosotros nos hemos inclinado por el modelo cordobés, en el cual en una sola boleta están las tres categorías, presidente, senadores y diputados, según la elección de que se trate. A veces pueden estar los tres, a veces solo senadores y diputados, a veces solo diputados. En ese caso, en el caso del modelo cordobés, que es el que hemos adoptado nosotros, la experiencia indica que no ha habido una fragmentación mayor a la que había antes de la boleta única. Es más, los resultados tienden a parecerse mucho. Lo que sí, con la tranquilidad de que cada uno ha podido votar por quien ha querido votar, con el ahorro que esto significa en impresión de boletas, en papel, en tinta, en logística, la facilidad para el cómputo de los votos al final del día. Es decir, entiendo la preocupación y es muy legítima, pero creo, casi diría que estoy convencido,
que con el sistema cordobés que hemos adoptado en la ley no me parece un riesgo cierto y concreto. Pablo, le quiero preguntar sobre esta euforia desmedida del presidente de la Nación hoy en un acto en Cañuelas, porque yo decía, si el acto se tratara de una denuncia contra el gobierno de Mauricio Macri por un hecho de corrupción, pero estaban hablando de una obra pública, que un anuncio, y en el medio arremetió contra Mauricio Macri y dijo, quiero que un juez llame a este ladrón de guante blanco. A mí me preocupa el presidente, porque lo veo a veces como fuera de la realidad, como distraído, como ido, digamos, y por otros momentos exaltado y totalmente fuera de sí, como pasó hoy a la tarde. Es decir, me da la impresión de que le está faltando equilibrio al presidente, que es lo peor que le puede pasar a un presidente. Además, no tengo la menor duda de que ese ataque a Mauricio Macri es totalmente gratuito, infundado. Que un presidente que pertenece al kirchnerismo, que es sin la menor duda el gobierno más corrupto que ha tenido la Argentina, el gobierno que exhibe y muestra más funcionarios procesados, condenados, el gobierno que lo tiene a José López, a Jaime, a Lázaro Báez, y todas esas cosas, el gobierno que en los cuadernos ha quedado reflejado hasta qué punto había corrupción. Que diga eso de Mauricio Macri, que no está procesado, que no está condenado, que no, realmente me parece fuera de lugar, pero lo que más me preocupa es el desequilibrio que exhibió el presidente. ¿A quién le habla el presidente? ¿Es un guiño hacia Cristina, hacia el cristinismo? ¿Necesita esa sobreactuación para recomponer su relación con la vicepresidenta? El presidente suele tener esa tendencia a querer agradar a distintos interlocutores y por eso es que a veces incurre en tantas contradicciones. Dice que hay retenciones o que va a haber, después dice que no, que sí, que más o menos, que a lo mejor. Y yo no sé si le estaba hablando a Cristina o al núcleo más duro del kirchnerismo hoy, pero de lo que sí estoy seguro, no tengo dudas, es de que estaba fuera de sí, que estaba exaltado. Y me parece que es un riesgo muy grande que nos gobierne alguien que pierde el control, que se exalta, que realmente me preocupa. Bueno, hoy ustedes lograron que Alberto y Cristina tengan una coincidencia después de mucho tiempo. Los dos están en contra de la boleta única. Lo cual indica que no debe ser tan mal, así los dos están en contra. Tonelli, gracias por su visita. Un gusto tenerlo en el programa. Bueno, vamos a ir a un breve corte y al regreso...